Shalom a todos, desde la santa ciudad de Jerusalén. Seguimos con nuestra serie de la parashá semanal, la porción semanal de la Torah, del libro de la vida, y llegamos a la parashá de Pinhas. Pero para entender lo que pasó ahí necesitamos un chiste que nos va a ayudar. Un niño llega llorando a su casa. ¡Ay, mamá! La mamá dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, me pegó! ¿Quién te pegó? ¿Qué pasó? Dice la madre ya nerviosa. ¡No, me pegó la vecina! ¡Me pegó la... ¿La vecina te pegó? Sí, me golpeó. Ay, no hay problemas. La madre, furiosa, va a pedir explicaciones a la vecina y le dice, ¿por qué le pegaste a mi hijo? ¿Qué es eso? Le dice, ¿por qué? Por maleducado le pegué. Me llamó gorda. ¡Gorda! Entonces la madre furiosa le dice, ¿qué? ¿Y crees tú que pegándole vas a adelgazar? ¿Vas a adelgazar? Yo creo que sí. Está haciendo deportes, un poco de, ¿sabes? MMA. De cualquier manera, miren, hay que saber dar un castigo. Para educar hay que saber cómo. Y hay que saber hacerlo de verdad, con una buena intención de mejorar las cosas y no simplemente para expresar la cólera, la ira que uno siente. Y de esto vamos a hablar hoy, porque estamos en la parashá de Pinhas. Pinhas es el nombre de un hombre muy, muy especial. Mucho coraje y amor al Creador. Porque la Torah es un libro de vida y nos da mensajes y guía y enseñanzas para llevarlas con nosotros en todo lo que vamos a pasar en la vida. ¿Están listos? Muy bien, entonces vamos a empezar en la parashá de Pinhas, versículo 10. Y habló Hashem, habló el Eterno a Moisés, diciendo, Pinhas, el hijo de Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, el Cohen, hizo volver mi furia de sobre los hijos de Israel, al celar mi celo entre ellos. Tener celos por mí. Y así no exterminé a los hijos de Israel en mi celo. Así dice el Eterno. Y enseguida vamos a entender bien lo que pasó en aquel entonces. Por eso, dile que aquí yo le otorgo mi pacto de paz. Ese parece ser un premio de gran valor. Y enseguida vamos a entender qué significa eso. Pinhas recibió, de hecho, una misión eterna. Y se volvió, de hecho, en uno de los grandes profetas conocidos más adelante como Eliyahu Hanaví. Elías el profeta. Entonces, hay aquí varias cosas. Vamos a ir un poco atrás. Vamos a ver qué pasó en la parashá anterior. Balak, el rey de Moab, se dirige a Balaam, que era un profeta del otro lado, del lado de la impureza, lo que se llama Tum'ah. Tum'ah es la impureza. Y le pide, Balak, rey de Moab, Balak ben Zippor, le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Israel, para que este pueblo no pueda conquistarlos, no pase por ellos. Y así fue. Balaam trató de hacerlo, pero sin éxito. Cada vez que quería maldecir, le salían bendiciones, porque el Creador no estaba dispuesto que maldiga al pueblo de Israel. Pero al final, Balaam no se fue sin nada. Balaam le aconseja a Balak hacer algo horrible. Nos cuentan los sabios en el Midrash. Dice Balaam a Balak, quiero que sepas un secreto. El Dios de ellos, del pueblo de Israel, si hay algo que odia, es lo siguiente. ¿Sabe lo que odia él? Si hay algo que odia el Dios de Israel, el Rey del universo, es la lujuria, el adulterio, todo tipo de conducta inmoral. Es lo que odia. Hasta que el Creador, Dios de Israel, dijo, donde hay, de una forma u otra, una expresión de lujuria, algo que tiene que ver con lujuria, adulterio, desenfreno, como le llamen, yo me retiro de ese lugar. Saco mi supervisión y los dejo bajo las garras de
la supuesta naturaleza. Es decir, le quito mi protección a ese lugar, a la gente que está ahí. Si usted, Balak, rey de Moab, puedes hacer algo para seducirlos a los jóvenes, a los hombres de Israel, y hacerles cometer esos pecados graves de lujuria, de no cuidar su pacto de santidad que firmaron con el Rey del Universo, el Creador, desde Abraham, su padre, su patriarca. Si puedes lograrlo, van a caer, vas a destrozarlos. Así vas a poder ganar. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Balak? Envía a todas las jóvenes del pueblo, todas las muchachas, para actuar como, ya entienden, la profesión más antigua se llama. Las envía para, de verdad, como un padre, como alguien puede hacerlo, pero para ganar, no le importaba. Impurificarlas, sí, las envía. Y también se sabe que en este consejo contra el pueblo de Israel se encontraban los sabios de Midian y de Moab, dos pueblos. El rey de Moab hasta envía a su propia hija, la princesa, para perder toda su honradez. Y así las envían para poder hacer pecar al pueblo de Israel, a los hombres de Israel. Y lamentablemente lograron un cierto éxito, y eso es lo que está escrito. Y habitó Israel en Shittim, es un lugar ahí, y comenzó el pueblo a prostituirse con las hijas de Moab. Cayeron en ese horrible pecado, y miren dónde los llevó. Y ellas incitaron al pueblo para ofrecer sacrificios a sus dioses falsos. Y comió el pueblo y se prosternaron a sus dioses, a sus ídolos. Y se apegó Israel al gran ídolo conocido como Baal Peor, un ídolo los que pueden aprender un poco acerca de la forma de adorar ese ídolo era algo horrible. Y se apegó Israel a Baal Peor, y se enojó el Eterno entonces contra el pueblo de Israel. Y entonces dijo el Eterno a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo, para que cuelguen a ellos, a los pecadores, por el Eterno. ¿Sí? Y pasó ahí lo que pasó, pero de pronto. Y he aquí que un hombre de los hijos de Israel vino y acercó hacia sus hermanos a la Midianit, a esa hija del rey de Midian, a los ojos de Moisés y a los ojos de toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Y qué? Empezó a decir, ¿qué problema hay hacer con ella todo tipo de cosas? Ahora hay una ley. Está prohibido para un judío casarse, tener relaciones íntimas con una no judía. Es una ley del Creador. Los judíos tienen que casarse entre los judíos, los no judíos entre los no judíos. Y aquí él dice, ¿qué problema hay? ¿Qué hay en eso? Todos somos iguales. Yo tengo manos, ella tiene manos, tengo pies, ¿qué problema hay? En contra de la Torah, en contra de Moisés. Y entonces, una gran vergüenza, se burló de Moisés. Le dijo, ¿tú también te casaste con una chica no judía? Pero ella hizo la conversión. Hizo una conversión como se debe. No, ¿qué? Esto, lo otro, ¿qué? Se burló. Y empezó a hacer, frente a todos, fue a un lugar y empezó a hacer un acto muy feo, muy sucio, de lujuria. Ahí, como dar ejemplo. Lo llevó a la práctica. Y de pronto, y la vergüenza, y de pronto aparece un hombre llamado Pinjas. Y vio Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue,
y castigó a este hombre y a esa mujer, ¿sí? Y entonces pasó algo muy interesante, porque cuando hizo ese hombre, Zimri, se llamaba Zimri, el presidente de la tribu de Simón, cuando empezó eso, comenzó enseguida una plaga, una epidemia dentro del pueblo de Israel, que empezó a matar a toda la gente. En el momento cuando apareció Pinhas e hizo ese acto de celos por el Creador, ¿qué pasó? Y cesó la epidemia, la plaga de sobre los hijos de Israel. Y fueron los que murieron desde que ese empezó con su pecado y hasta que Pinhas lo castigó, hizo lo que hizo. En ese tiempo fueron los que murieron de esa plaga 24,000 personas. Porque como dijo Bilam, cuando hay dentro del pueblo de Israel lo que tiene que ver con lujuria, enseguida el atributo de la justicia severa del Creador, del juicio, ataca al pueblo. Y ahí se termina la parashá. No sabemos, bueno, terminó. De pronto comienza una nueva parashá llamada Pinhas, y ahí nos revela la parashá la recompensa de Pinhas. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, Pinhas, hijo de Elazar, hijo de Aarón el Cohen, el sacerdote, hizo volver mi furia de sobre los hijos de Israel, a celar mi celo entre ellos, y así no exterminé a los hijos de Israel en mi celo. Por eso dile que aquí yo le otorgo mi pacto de paz, que será para él y para su descendencia detrás de él un pacto, ¿sí? Eterno. Vamos a ver. Le dio un pacto eterno, un pacto de ser sacerdote, él y sus descendientes, ¿sí? Y sigue diciendo, escuchen bien, sigue diciendo así, le doy mi pacto de paz, ¿sí? Y será para él y sus simientes, sus descendientes, después de él un pacto de sacerdocio eterno, por cuanto que celó por su Dios y expió sobre los hijos de Israel. Y aquí una vez más, la Torah nos cuenta quiénes fueron los pecadores y el nombre del hombre de Israel golpeado por Pinhas, que fue golpeado con la midianita, era Zimri, hijo de Salú, líder de la casa de padre de la casa de Shimón, y el nombre de la mujer golpeada, la midianita, Cosbi, la hija de Tzur. Jefe de naciones de la casa del padre en Midian era él. Muy bien, ahora el Creador le ordena al pueblo de Israel le dice así, oprime a los midianitas y golpearéis a ellos, pues opresores son ellos para vosotros, con sus conspiraciones, con las que conspiraron contra vosotros por el asunto de Peor y por el asunto de Cosbi, la hija del líder de Midian, su hermana. Hay que castigarlos. Bueno, de cualquier manera, vemos aquí lo que pasó. Ahora vamos a tratar de entender exactamente de qué se trata todo esto. Entonces, un acto de inmoralidad en frente de todos para servir como ejemplo. Y Moisés se quedó sin palabras. Y el pueblo ve que se puede ir en contra del Creador y de su Torah y de su líder. Todo está permitido. Pero hay un hombre que dice, no. La Torah enseña así y así. Yo escuché de Moisés la halajá, la ley acerca de este caso, que está prohibido hacer esto. Y yo voy a tomar acción. Yo sé que este pecado tiene la pena de muerte cuando hecho de esta forma, y fue sin tener miedo. Y nos dicen los sabios que le ocurrieron tantos milagros al hacer lo que hizo. Y el Creador le da un regalo. Y son, ¿cuántos tenemos aquí?
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 versículos. Sí, incluso menos. 6 versículos que hablan de Pinhas. Luego ya se adelanta la parashá. Una parashá entera llamada Pinhas. Y el regalo. La medalla que recibe del Creador. ¿Sí? Condecorándolo con este premio. Mi pacto de paz. ¿Qué tiene que ver aquí con paz? Aquí fue una guerra. Fue todo lo opuesto de paz. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Había esa epidemia que eruptó cuando empezó a pecar ahí. Cuando empezaron a pecar también los demás y el presidente. Y luego, con lo que hizo Pinhas, se acabó de pronto la epidemia. Un pacto de paz. Un pacto de paz es hablar, qué tal, vamos a arreglar las cosas. Entonces hay que saber. La palabra paz en hebreo es shalom. Shalom. Y la palabra shalom, paz, es, de hecho, llega de la palabra shlemut, perfección. Llevar una situación, hacerla regresar a una situación de perfección. Perfeccionar una situación, completarla, arreglarla, rectificarla, es hacer shalom, hacer paz. Eso significa hacer paz. Y de hecho, vemos que entonces Pinhas recibe este regalo, el pacto de paz. Y dice el libro del Zohar que Pinhas, de hecho, recibe un poder especial. Y de hecho, Pinhas es quien conocemos años más tarde como Eliyahu Anabí, Eliyahu el profeta. Y está escrito que Eliyahu el profeta, Eliyahu el profeta, es el que aparece en cada Brit Milá. ¿Qué es Brit Milá? Brit Milá es la circuncisión de un niño judío a los 8 días. Y la palabra que se usa, las palabras que se usa para la circuncisión es Brit, pacto. ¿Por qué? Como está escrito en el libro En el Jardín de la Fe. ¿Escucharon de este libro? Tenemos un taller que se llama En el Jardín de la Fe. En la página 322, donde habla el maestro nuestro, el rabino Shalom Arush, sobre cuidar la pureza y la santidad. Ahí podemos entender ahora todo lo que pasó aquí. Y dice así: cuando el Creador quiso firmar un pacto con el primer verdadero creyente, ¿quién fue? El patriarca Abraham. Y con todos sus descendientes, entonces le dijo, Génesis 17, versículo 10 hasta 14. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y entre tu futura descendencia. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y mi pacto estará en vuestra carne como un pacto eterno. Vemos que el lugar del cuerpo que el Creador eligió para realizar su pacto con Abraham, el primer hombre creyente, fue justamente en el miembro, que es la fuente de todo tipo de apetitos y deseos mundanos. Ahí mismo le ordenó circuncidarse. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la lujuria, la propensión a los apetitos carnales y la concupiscencia nos alejan del Creador, nos hunden en lo mundano y destruyen completamente nuestra emuná, nuestra fe auténtica. La pureza y la santidad personal, la santidad sexual, son la base y la esencia para obtener una fuerte y perfecta fe.
El maestro sigue aquí explicando un grave pecado, derramar el semen en vano, que es una de las transgresiones más graves que hay. Vamos a hablar de eso en nuestro taller en el Jardín de la Fe. Y son cosas de verdad. Vamos a ver. Pueden leerlo ahí en la página 323. Cuidar la pureza, la santidad significa usar esos órganos solamente para el cumplimiento de un precepto divino, que es la procreación, o la dicha matrimonial, o ambas. Y para poder alcanzar esa pureza y santidad, hay que aprender cómo y mantener esa pureza que debe el hombre alcanzar. Y aquí lo que hizo ese presidente, ese príncipe, el jefe de esa tribu, fue quebrar todo ese concepto y hacer el mal a los ojos de todos de una forma horrible, avergonzando a Moisés. Y de hecho, escupiendo en la Torá, que significa burlándose del Creador mismo. Y eso causa todos los problemas que hay. La falta de pureza, esa impureza. Y Pinhas decide actuar y poner un fin a ese episodio, y va y hace lo que hace, y se termina en ese momento. De hecho, se termina ahí, acaba ahí esa plaga, esa epidemia, dejan de morir los israelitas, y el Creador le dice: yo te doy mi pacto de paz. ¿Y cuál es mi pacto de paz? ¿Sabes lo que es? Que tú vas a ser Eliyahu Hanaví, quien es presente cada vez que se hace la ceremonia de Brit Milá, de la circuncisión de un niño judío a los 8 días. Eliyahu Hanaví está presente. Viene en forma de un ángel, no lo puedes ver. Pero tú vas a ser el ángel de este pacto eterno. Y Eliyahu Hanaví se llama Malach Habrit, el ángel del pacto, que su memoria es para bendición. Y él llega a cada evento, a cada ceremonia de Brit Milá, y por eso se le prepara incluso una silla especial, Kiseh Shel Eliyahu Hanaví, la silla de Eliyahu, donde se acerca y se pone el bebé antes de la circuncisión, de empezar. Hay varias cosas. Entonces Pinhas recibe ese regalo de ser testigo de cómo el pueblo de Israel cumple con esa santidad, y de hecho realiza lo que ordenó el Creador ya a Abraham, nuestro patriarca, y luego a Isaac, y luego a Jacob y a todos sus descendientes, las 12 tribus que son pueblo de Israel. Entonces recibió ese pacto de paz, un pacto eterno, un pacto de ser sacerdote. ¿Y qué tiene que ver con paz? Porque cuando hay pureza y hay santidad, de hecho hay paz entre el Creador y sus criaturas. Porque no hay nada que puede quebrar la conexión de un ser humano con su Padre Celestial como la lujuria, el libertinaje, el adulterio. Usar el pacto, un lugar que tiene que ser de santidad, para cometer cosas horribles. Así que de hecho lo que hizo Pinhas, que supuestamente fue algo agresivo, era un acto de paz. Hacer volver la paz, la conexión, la perfección de una relación íntima y sagrada entre el Creador del universo y su pueblo elegido. Entonces eso es lo que hizo, de hecho, Pinhas. Y hay algo muy interesante. Una cosa interesante que quiero mostrarles. El nombre de Pinhas, de hecho, está escrito en esta parashá, ¿sí? Con una letra, van a ver enseguida, les muestro. Con la letra Yud, Pinhas,
Entonces, escribiéndolo en español, Pinhas es P-I-N-J-A-S, Pinhas. En hebreo también, Pei es como P, Yud es como la I, ¿sí? Nun es como la N, Pinhas. Entonces la letra Yud, que en español es la I, está aquí pequeña. Está escrita en la Torah más pequeña que todas las demás letras. De una forma rara, ¿sí? Está escrita de una forma rara. Pinhas, la letra Yud de la palabra Pinhas está empequeñecida. ¿Por qué? Preguntas, ¿por qué? Dice el sagrado libro del Zohar, ya que el nombre original de Pinhas era sin Yud. Pinhas se puede escribir también sin la Yud, sin la I. Y se entiende, se lee como se debe. La letra Yud nos revela el libro del Zohar, que es algo muy pequeño. Es una letra pequeña y aquí está incluso más pequeña. La letra Yud se le agregaron. El Creador le agregó a Pinhas. ¿Por qué? Porque representa la circuncisión. Es un lugar pequeño, pero que cambia todo. Pues Pinhas celó por la falta con la cual se violó el pacto de santidad y pudor relacionado con el Berit, con el pacto del Creador. Entonces ya en la Torah su nombre está con una Yud pequeña. Y eso es muy interesante. Entonces hemos hablado un poco de la circuncisión. Ahora hay algo muy interesante. Algo muy interesante. El rey David, en el libro de los Salmos, nos cuenta un poco de los acontecimientos que ocurrieron en el desierto, que vemos en el libro de Números. En el Salmo 106, nos cuenta de las cosas que pasaron. Empieza así: aleluya, agradeced al Eterno, pues bueno es, y porque para siempre es su bondad. ¿Quién podrá relatar los prodigios del Eterno, anunciando toda su alabanza? Dichosos los que cuidan la justicia, los que hacen rectitud en todo momento. Y empieza a contar la historia y dice: hemos cometido faltas como nuestros padres, hemos pecado, hemos hecho el mal. Nuestros padres en Egipto no contemplaron tus maravillas, no recordaron la grandeza de tus favores. Sí, y se rebelaron en el mar Rojo. Y nos empieza a contar toda la historia, todas las cosas que vimos a lo largo de las parshiot anteriores. Y luego nos cuenta de esto. En el versículo 29 dice así: e hicieron enfadar al Eterno, ¿sí?, con sus maldades, y se desató entre ellos una epidemia. Es esa plaga. Y ahora nos habla de Pinhas. Y nos explica, de hecho, exactamente qué es lo que hizo Pinhas. ¿Qué es eso? Que fue y luchó. Y se paró Pinhas en medio de la epidemia. Cuando estalló esa epidemia, se desató. Y se paró Pinhas y oró, rezó, elevó su plegaria. Y se detuvo, se paró la epidemia. Y le fue considerado para él como un acto de justicia, de bondad, de justicia, de generación en generación hasta la eternidad. El rey David nos cuenta de lo que pasó. Pero algo muy interesante. Nos dice que de hecho lo que hizo Pinhas, ¿saben lo que fue? ¿Cuál fue? De hecho, la fuerza de Pinhas. ¿Sí? ¿Cuál fue esa lanza que agarró en su mano? ¿Saben lo que fue? La plegaria. Porque un acto físico no tiene valor si no está acompañado por espiritualidad. Pinhas, antes de actuar, antes de hacer algo, rezó al Creador, le habló, le pidió su ayuda y pidió hacer lo que hace por su honor. Pidió tener la ayuda divina y hacer lo correcto y no pecar. Hacer de acuerdo con lo que está escrito en la Torah y lo que dicen los sabios, no según lo que a él le parece que hay que hacer.
A mí me parece que el Creador dice así, así. A mí me parece que le gustaría esto y lo otro. A mí me parece, sí, creo que incluso escuché hablándole. Sí, ya eres un profeta. No. De acuerdo con lo que dice la Torah, no se mueve de la Torah. ¿Saben lo que dicen los sabios? No puedes moverte de la Torah, incluso no como un Kotzosh el Yud, como el punto de la letra Yud, que es tan pequeña. Ni como esa pequeña letra Yud, su punto de esa letra no puedes moverte de lo que está escrito en la Torah. No, a mí me parece que sería muy... No hay aquí me parece. No hay aquí me... No, la Torah es muy clara. Hay la Torah escrita, hay la Torah oral, y está todo escrito. Y no puedes inventar nada. Seguramente no una nueva religión. No, estoy cumpliendo con la palabra del Padre. Ven detrás de mí. Y ahora las cosas cambian. Nada cambia, nada cambió. Lo original es lo perfecto. Lo original es para siempre. La Torah está sellada. Y nadie puede cambiarla. Y cualquiera que vino y dijo, yo soy un enviado, un Mesías, esto y lo otro, y solamente vamos a hacer unas correcciones. Él mismo reveló que es un falso profeta, un falso Mesías, y vemos que se formaron nuevas religiones y sectas y religiones y cosas, que nada bueno salió de ellas. Entonces la verdad es una y única. Entonces Pinhas se paró, le pidió el poder, le pidió la bendición del Creador para actuar de acuerdo con su Torah y hizo lo que hizo. Esa es la fuerza esa fue la fuerza de Pinhas. Lo que dice el rey David, que fue con plegaria. Y explica Rabbi Nachman de Breslev que hay una plegaria que se llama tefilá, plegaria es tefilá, Bejinat Din, tiene el aspecto de juicio. Hacer juicio con la plegaria. Hablarle al Creador con fuerza, dirigiéndonos al Creador y despertando el atributo de la verdad, pero eso no cualquiera puede hacer. Son los justos perfectos que están perfeccionados en su brit, en su pacto, que lograron santidad perfecta, que no pecan ni en sus pensamientos, no con sus ojos, no miran lo que está prohibido. Están de verdad limpios y puros. Y Pinhas logró eso. Y por lo tanto, logró hacer lo que hizo porque no tuvo ahí ningún interés mismo. No estaba mezclado ahí nada. Hemos hablado al principio, hay que saber cómo castigar. Muchas veces padres castigan a sus hijos, no porque es educativo, sino porque quieren expresar su ira, su enojo, vengarse. ¿Cómo me hizo así? ¿Cómo me habló así? Le voy a dar una. ¡Pum! ¡Pi! Está prohibido. Rabbi Nachman en Breslev dice que está prohibido pegarles a los niños. Está prohibido. Hay que cada vez que quieres, se merece una, cada vez déjalo para otro momento. Para otro momento. Y dicen los seguidores de Breslev, cada momento siempre hay que esperar a otro momento, así que no se le pega a los niños. Hay que explicarles, enseñarles. Se puede decirles, eso no está bien, así no se comporta. Porque cuando uno pega, de hecho, hay ahí mucho más que educar. Mucho más del propósito de educar al niño. Hay venganza y enojo, entonces eso no tiene efecto. Daña más que ayuda. El Rabbi Nachman de Breslev, el gran médico de alma, dice, no hacerlo. Pinhas sabía qué tenía que hacer y cómo hacerlo según lo que dice la Torah, sin inventar nada, sin pensar, me parece, escuché una voz, no. ¿Qué hay que hacer? Que la Torah dice. Y lo hizo. Y logró ser Eliyahu, el profeta Eliyahu. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de todo esto? De verdad, la Torah es impactante. Nuestra Torah, las enseñanzas que nos da. Pinhas se puso de pie y oró. Dice, de acuerdo con las enseñanzas de Rabbi Nachman, dice Rabbi Natan Sternhartz, en su obra, gran obra Likutei Halachot, explica en la segunda parte, con sus plegarias, Pinhas trajo la compasión para el pueblo de Israel. Aquel que despierta el poder de la plegaria
invoca el mérito de los justos. Su mérito nos lleva a la tierra de santidad, la tierra santa, y permite la revelación del acto de la creación, que se logra con una plegaria honesta y verdadera. Por lo tanto, la descripción que hace la Torá de las acciones de Pinhas es seguida inmediatamente por el censo de las familias de Israel. Y dijimos que eso es lo que pasa después, de quienes el Creador testifica que son todos justos, todo con pureza. Y es seguida inmediatamente por las leyes de la herencia de la tierra, y dijimos que hay también de las ofrendas. Entonces, Pinhas recibe ese pacto de paz, que es un pacto eterno, de un eterno sacerdocio. Sacerdocio. Y dice Rabbi Natán Likutei Halachot 1 que Pinhas obtuvo el sacerdocio porque ejecutó, ¿sí?, ese castigo en aras del Creador y reveló la voluntad, la verdadera voluntad del Creador como escrita en la Torá y por los sabios, ¿sí? Y hacer y cumplir con la voluntad del Creador, esa es hacer caridad. Hacer un acto de bondad, pues anula la manifestación de otras voluntades, voluntades de hombres. Por lo tanto, Pinhas fue quien recibió el sacerdocio, pues el Cohen, el sacerdote, lleva las vestimentas sacerdotales que revelan la voluntad del Creador. Así dice. ¿Y cuál es el oficio? ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Aarón, el hermano de Moisés, es el sumo sacerdote y es el gran ejemplo de qué hace un sacerdote. ¿Qué está escrito sobre Aarón? Rodef Shalom, el que persigue la paz. Ohev Shalom, ama la paz. Verodef Shalom, y persigue la paz. Aarón, el padre de la familia de los sacerdotes, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, era un hombre que amaba la paz y la perseguía. Siempre buscaba cómo hacer paz entre un hombre y otro, entre vecinos, entre una pareja, entre socios, entre dos amigos, hacer la paz. Porque la paz, dijimos, es perfección. Y la paz que lleva al pueblo, a los individuos, a estar unidos. De hecho, hace que la luz divina, la presencia divina, la Shejinah, pueda morar y estar dentro del pueblo, entre las personas. Ese es el servicio
del sacerdote. Hacer la paz. Y es lo que hizo Pinhas, de hecho. Hizo paz entre el Rey del Universo y su pueblo amado al exterminar esa epidemia y exterminar esos pecados. Entonces Pinhas logró esa medalla del pacto de paz, que significa ser un sacerdote para siempre y estar presente siempre cuando el pueblo de Israel realiza la circuncisión y demostrar y traer paz. No hay nada más elevado que la paz. Y de verdad, la vida, una persona sabe perdonar y sabe pedir perdón y deja de hablar más de los demás, los que le lastimaron o los que piensa que le lastimaron, arreglar las cosas, poner las cosas en su lugar, abrir todo, y de pronto ves que todo es mala inclinación, todo es una fuerza exterior, fuerza de Balak, de Bilam, que representan la mala inclinación, el instinto del mal, y de hecho todos los seres humanos están unidos, porque todos tienen una chispa divina. El pueblo de Israel, cada uno tiene una chispa divina. ¿Qué es lo que separa uno del otro? ¿Qué es lo que separa un hombre de su semejante, de su prójimo? El cuerpo. El cuerpo de sangre y hueso, de hecho, pertenece a lo material, a lo físico. Es como un muro, pero dentro se encuentra el alma del hombre. Y las almas son todas chispas del Creador mismo y están conectadas. Cuando podemos hacer bajar, destruimos ese muro que nos separa a través de la paz de Shalom, que a veces hay que hacerlo con fuerza, perseguir la paz, buscarla, perseguirla. Acabamos con todos esos muros y nos conectamos todos y todas las epidemias, todas las enfermedades, todas las cosas malas desaparecen y reina la paz y reina la bendición y se logra de verdad el propósito de toda esta creación, de poder de verdad sentir la presencia del Creador, ver su presencia, alabarlo y cumplir con nuestro propósito. Vamos a seguir el camino de Pinhas, de ir de acuerdo con la Torah y entregarnos para cumplir con la Torah y llevar a nosotros mismos y al mundo que nos rodea a la paz, a este pacto de paz, a la moralidad, a la santidad, a la unión, al verdadero amor, cumplir con la palabra del Creador y ver muy pronto un mundo rectificado con la llegada del verdadero Mesías por primera vez y para siempre en la reconstrucción del sagrado templo aquí en la santa ciudad de Jerusalén, que sea rápidamente en nuestros días. Amén.